entraba también prendía la cámara. Había gente que antes prendía la cámara, ahora nadie quiere prender la cámara. Yo me aburro. La verdad que le voy a comenzar a dar punto a lo que prenda la cámara. Para... Ahí está Roberto Ávila. Ahí está, ¿ves? Anímense, anímense. ¿Quién era? Había alguien que que no quería prender la cámara porque se había cortado el pelo, ¿puede ser? Sí, yo, profe. A ver, no sé cómo pero si no sé cómo tenía el pelo antes, así que imagínate que... Bueno, pero mis compañeros sí. Bueno, pero te van a ver, ¿o qué no pensás salir nunca de la cuarentena? Sí. Hasta que volvamos a clase ya lo voy a tener largo, profe. No, bueno. No hay que abandonarse, ¿eh? Facundo, ¿estás haciendo gimnasia? ¡Wow! Pero por Dios. Están todos abandonados. Así no llegamos, ¿eh? O sea, vamos a salir de la cuarentena, pero nos vamos a morir todos de colesterol, de obesidad. Bueno, miren. ¿Dónde está los que prendían la cámara? Vamos, quiero cámara prendida, vamos, vamos. Miren que yo ya sé quiénes son, ¿no? Por ejemplo, Palópoli antes prendía la cámara. ¿Dónde está? Muy flojo, la verdad. En un rato la prendo, profe. Banqui. Ya vamos a hacer una cosa. Si usted no prende la cámara, yo después no contesto consulta. ¿Es un trato? Bueno. No sé si nos conviene. Bueno, entonces comiencen a prender. Si total, mira, yo tengo la chomba arriba y abajo no tengo una malla, pero no se me ve, así que ¿cuál es el problema? Es un pedacito de la cara que se le tiene que ver. Bueno. ¿Algunos tenemos fotos? No, la foto no. La foto es como que yo te subo un PowerPoint y no te explique nada. Bueno, estaba buscando el puntero. Bien, miren, déjenme. No. Ya comienzo a poner la lista de lo que le subo 2 puntos en el parcial a lo que. Miren, a lo que en el parcial después van arañando necesitan 2 puntos para probar y no lo tienen, el que no haya prendido la cámara ni intente pedirme los 2 puntos, ¿eh? Qué malo que es, profe. ¿Usted quiere que yo Sí. pase vergüenza? Soy muy malo. Ahí está, mirá, Contreras, le dije 2 puntos y no me ha prendido la cámara. Qué va, son unos interesados. Así no hay un compromiso con la humanidad. Bueno, miren, déjenme, yo no quiero ser pesado, pero déjenme que volvamos atrás un poquito y consideremos lo siguiente. Miren, voy a tratar de volver a explicarle lo mismo, vamos a discutir lo mismo que hace un ratito, pero con una base un poquito más práctica. Miren, supongamos que tenemos esta vía. Tiene una carga, perdón que voy a grabar porque si no después me dicen que no grabo. Pero, ahí está. Que tiene una carga 1 kilonewton y ahí está la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es,
esta viga es de hormigón armado y todavía no le hemos colocado armadura para absorber el esfuerzo de corte. La pregunta es, las tensiones que se están generando van a generar, debido a esta carga que está aplicada en esta viga, ¿pueden generar fisuras por corte o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que calcular cuánto valen las tensiones de corte que se están generando. Entonces, miren, como la forma de la falla depende de la relación entre el esfuerzo de corte y el momento flector, miren, vamos a poner así, para que haya falla por corte, tiene que haber tensión de corte, no puede haber tensión de corte baja y tener falla por corte. Entonces, el tipo de falla se genera, depende de la magnitud del esfuerzo flector, ya sabiendo que tenemos esfuerzo de corte, porque si no hay esfuerzo de corte, no hablemos de falla por corte, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces, lo que cambia acá es la magnitud del momento flector. Bueno, supongamos una sección en el apoyo. En el apoyo tenemos este esfuerzo de corte y por lo tanto esta tensión de corte media. En este caso vale, vamos a ponerle un valor un poquito más grande a la carga, porque si no me dan valores todos muy bajos. 1,6 megapascal, ¿ok? ¿Y cuánto vale el momento flector del apoyo? 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia al corte de la viga, de esta viga, que es de hormigón solamente armado, porque está armado a la flexión, pero no está armado al corte, para este tipo de solicitación? Corte elevado y momento flector bajo nulo. Bueno, vamos a ver qué dieron los ensayos. Bueno, los ensayos nos dicen esto, ¿verdad? Que los esfuerzos de corte, la resistencia de corte se determina a partir de esta expresión, ¿ok? Bien, si el momento flector es muy bajo en esta expresión, si el momento flector es muy bajo, ¿cuánto va a dar este término? ¿Va a tender a cuánto? ¿A 0 o a infinito? A infinito. A infinito. Si esto tiende a infinito, seguramente va a ser mayor que esto, ¿verdad? Y esto tiene una limitación. Digamos, este valor de resistencia al corte tiene esta limitación. ¿Esa limitación se me ocurrió a mí? No. Se ve acá en los ensayos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el apoyo, donde el esfuerzo de corte es elevado y el momento flector es muy bajo, la resistencia al corte es 0,3 por 3. ¿Quién tiene la cámara, el micrófono prendido y está arrancando una moto? F'C. Esto yo tengo que hacer acá una cosita porque si no, no puede dar bien los resultados, porque esto tiene que dar en megapascales. ¿Ok? Entonces yo acá voy a hacer una trampita para que esto dé en megapascales. Nos falta definir la resistencia característica del hormigón. Vale, ¿qué dice? 20, 20, ¿qué pasó? 20 megapascal. Ok, bien. Entonces, ¿cuánto vale la tensión de la resistencia al corte del hormigón? Vale 1,34 megapascales. ¿Ok? Entonces, fíjense, si esta es la resistencia al corte en el apoyo, y esta es la solicitación, ¿la viga va a fallar por corte o no? Miren, lo pongo acá, uno al otro. La viga No. falla por... ¿Ah? Ah, sí. Claro, falla el corte, la solicitación, Sí, esta es sí. la tensión que está aplicada, y esta es la Mayor que la resistencia. resistencia. Está. Es mayor que la resistencia. Entonces falla al corte. ¿Ves? ¿Qué tipo de falla tenemos? ¿Puede agrandar un poquito los números, profe? Como que no se distingue bien. Sí, puedo agrandar el número. ¿Ahí está mejor? Ahí. Perfecto. Sí, mucho mejor, gracias.
no de nada. Entonces, la solicitación es mayor que la resistencia. Sabemos que estamos en el apoyo y que estamos en una zona donde el corte es elevado y el momento flector es bajo. Entonces, ¿qué tipo de falla, de fisura, estamos esperando que se genere? Fisura del alma. Fisura del alma, o sea, vamos a estar llorando. O sea, ahí las vigas, ven que los que dicen que la ingeniería es fría, no, las vigas tienen alma y se le fisura el alma cuando le pasa esta cosa. Bueno, entonces miren, acá tenemos un tipo de fisura. Obviamente que si, por ejemplo, el esfuerzo fuera la mitad de lo que calculamos recién, este valor no sería superado por la resistencia, no sería superada por la solicitación, no tendríamos falla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que estamos haciendo o no? Bien, ahora veamos. ¡Hey! No rompa las cosas. Entonces, veamos ahora qué pasa en otra zona de la viga. Por ejemplo, en una zona. A ver, ¿qué pasaría de manera ideal en el medio de la viga? ¿Puede haber falla por corte en el medio de esta viga? Justo en la sección media de esta viga. Y no, porque no hay corte. No, porque el esfuerzo, idealmente, el esfuerzo de corte es nulo acá. Sí, Entonces no puede haber falla cero. por acá. Pero bueno, supongamos, no exactamente en el medio, pero un poquito hacia el apoyo, un par de centímetros hacia el apoyo, donde el esfuerzo de corte, o por ejemplo por acá, digamos, donde el esfuerzo de corte ya es mayor y hay momento flector. ¿No? ¿Puede haber falla por corte ahí? Bueno, tendríamos que calcular cuánto vale en el tramo el esfuerzo de corte. Es casi cero el esfuerzo de corte. ¿Está? El momento flector tiene valor. ¿Cuánto vale la resistencia del corte? Cero. ¿Cuánto valdría la solicitación del corte? Vale cero. ¿Cuánto valdría? La pregunta es, ¿cuánto valdría la resistencia al corte en esa zona? En la zona central de la viga. Bueno, si yo tuviera una solicitación distinta de cero, ¿entiendes? Vamos a poner así, si yo le pregunto, bueno, ¿cuánto puede crecer esta tensión sin que se genere la falla? Bueno, habría que determinar cuánto vale la resistencia en esa zona. ¿Estamos de acuerdo? En esa zona donde el esfuerzo de corte es muy bajo, todo esto tiende a cero, todo este término tiende a cero, y la resistencia al corte, más o menos, vale 1/7 de la raíz cuadrada de F'C. ¿Está bien? Si estaríamos acá, en este punto, acá. ¿Se dan cuenta? Acá. Ahí. 1/7 de la raíz cuadrada de F'C cuando el corte vale 0. ¿Está bien? Ahora, entonces, ¿cuánto valdría la resistencia al corte del hormigón? Bueno, valdría 1/7 de la raíz cuadrada de F'C, que son 0,63 megapascal. ¿Ok? Ahora, fíjense de nuevo esto. Obviamente que en el centro de la viga no se puede generar falla por corte porque el esfuerzo de corte, a medida que nos vayamos moviendo hacia el apoyo, a medida que nosotros vayamos moviendo el apoyo, el esfuerzo de corte va a aumentar. Entonces, va a haber una sección donde, podría haber una sección donde el esfuerzo de corte valga esto y se genere una fisura de corte por flexión. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sé yo que es una fisura de corte por flexión? Bueno, porque el momento flector es elevado, o por la forma de la fisura, porque primero se va a generar una fisura vertical por flexión, después se va a desviar a 45 grados. Ahora, miren esto. La resistencia al corte, en el apoyo, donde la fisura que se puede generar es una fisura de alma, es 1,34 megapascales. En cambio, la resistencia al corte para una fisura de corte por flexión es 0,63, casi la mitad. ¿Se dan cuenta? O sea que es mucho más probable, no quiere decir que no pueda suceder, pero es mucho más probable que una fisura de flexión después se transforme en fisura de corte por flexión que se genere una falla directamente. Es difícil que se genere una falla de corte por fisura en el alma. No es imposible, pero es difícil porque la viga tiene más resistencia. ¿Se dan cuenta?
¿Me entienden eso o no? Bien, entonces, ahora sí, retomemos lo que habíamos dicho. Bueno, entonces, si nosotros tenemos este tipo perdón. Y acá, una sola cosita más que me olvidé de comentar. Esta es la expresión general. Esta es la línea de tendencia. Esta es la línea de tendencia. Y acá, lo que pasa es que yo siempre, todos los años digo, cuando veo esta gráfica, me acuerdo, tengo que cambiarle las unidades y no se las cambio. Pero acá hay un valor, una línea de puntos horizontal. Esa traza de puntos horizontales corresponde a un valor ¿cómo hago? Acá dice texto, quiero poner un texto. Ahí está. Un valor de 1/6. ¿Está bien? 1/6. Este valor de 1/6, ¿sí? Sería el valor. Uy, ¿por qué me sale con el fondo? Bueno, es una porquería este chico. Disculpe. Bueno, pero acá es 1/6. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va 1/6. ¿Sí? Esta línea que tenemos acá representa un valor de 1/6 raíz cuadrada de f'C. ¿Se dan cuenta? Ese valor es un valor que nosotros podemos utilizar si nosotros no queremos utilizar esta fórmula que es muy complicada de utilizar. ¿Se dan cuenta? Ahora, recién nosotros dijimos, bueno, el valor más bajo de esta fórmula me va a dar, si el segundo término es 0, ¿cierto? O sea, me va a dar 1/7 raíz cuadrada de f'C. Pero eso implica un esfuerzo de corte nulo. Y si el esfuerzo de corte es nulo, ¿para qué quiero calcular la resistencia? Entonces, hay un valor que es 1/6 de la raíz cuadrada de f'C que nosotros podemos tomar de manera simplificada como el valor de la resistencia al corte para vigas, para vigas en general. ¿Está bien? Me dicen, ¿y por qué no tomamos el valor de la resistencia al corte del alma? Y bueno, porque si nosotros estamos verificando el corte de una viga, nos conviene trabajar con la menor resistencia. Digamos, si no tendríamos que poner a investigar en la viga, en qué secciones, cómo es la relación entre el momento flector y el esfuerzo de corte y determinar entonces de manera precisa este valor. Si yo no quiero hacer eso, no quiero meterme en ese lío de determinar, y quiero un valor que me deje del lado de la seguridad, entonces lo recomendable es tomar una resistencia al corte de 1/6 raíz cuadrada de f'C, que queda representado en esta gráfica por esta línea. Fíjense que prácticamente deja todos los puntos de los ensayos por arriba de ese valor, o sea que nos deja del lado de la seguridad. Ahora miren esto, ¿no? En algunos puntos están más del doble, o sea que la resistencia al corte, si nosotros utilizamos de manera simplificada, o consideramos que la resistencia al corte en una viga es 1/6 de la raíz cuadrada de f'C y usamos ese valor para diseñar, es posible que en algunas secciones la viga tenga hasta el doble de resistencia. ¿Me siguen? ¿Por qué? Y bueno, porque esta determinación es muy simplificada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Oh. ¿Nadie? ¿Tan clara es la explicación que estoy haciendo o no están entendiendo nada de lo que estoy? Siempre hay dos opciones. O soy muy claro o no me entienden. Sí, se entiende. Bueno. Entonces, esa resistencia al corte, esta resistencia que tenemos acá, se compone de estos tres términos. Ya lo dijimos, la resistencia al corte puro, en la zona donde todavía no se genera, no se propaga la fisura. Obviamente, miren, una cosa más que es importante. Esta fisura del corte, no... cuando se comienza a meter en la zona comprimida de la viga, porque la viga está solicitada a flexión, ¿no es cierto? Entonces, cuando se comienza a meter en la zona comprimida, no se puede abrir. No, ¿por qué? Porque la compresión en la viga la cierra. ¿Estamos de acuerdo? Puede caer si se inclina más. Entonces, acá siempre hay una zona donde nosotros consideramos que actúa, se materializa la resistencia al corte puro,
¿Hasta qué momento? Y bueno, hasta el momento en que la hacemos romper. Cuando la hacemos romper ya está, digamos, ahí se pierde. Entonces, la resistencia de la viga se compone de estos tres términos. La resistencia al corte puro de la viga, el efecto de dovela y la fricción. Cuando la resistencia, o sea que esto, la suma de estos tres es este valor. Si la viga está solicitada para un esfuerzo que genera tensiones mayores a este valor, entonces ahí le tenemos que poner armadura. O sea, si los esfuerzos son menores a la resistencia al corte para una viga de hormigón armado, entonces no le ponemos armadura. Pero si los esfuerzos son mayores, bueno, le tenemos que poner armadura. Esa armadura, dijimos, se la vamos a poner de alguna de estas dos maneras, y ahí no sé quién me hizo una pregunta y justo se cortó. Sí, yo, profe. No te voy a contestar porque tenés la cámara apagada. No me di cuenta. Qué maldad, porque esa condición. Quería preguntarle si en vez de doblar, porque supongo que sería más... No me baño para darle clase, aunque ustedes no me sientan en la proximidad, así que yo espero que prenda la cámara por lo menos. Yo también me baño, profe. No. Bueno, también. No me haga sentir que no me baño, también me baño. No sé, están abandonados. Bueno, yo sé que no me he ido a cortar el pelo, pero por la situación, profe. Bueno, decime. Yo sé que puede ser más costoso el doblar las barras. Pensaba si con simples alambres y encadenar barras inclinadas con ayuda de los estribos puede ubicarse a 45 grados o a la posición de las tensiones principales. Voy a decir, colocar alambre para reforzar la viga. No, sino en vez de doblar, el doblez que hacen poniendo toda la armadura en la parte inferior, poniendo toda la armadura como si fuera parte que se comprime y parte que se tracciona con los estribos, poner un seguimiento de alambres enganchados con barras del mismo diámetro, las armaduras longitudinales en esa dirección. No te estaría entendiendo. Si tenés un lápiz ahí, buscá y mostrámelo. Bueno, sí. Acá viene, yo le voy a decir una cosa que el secreto mejor guardado del hormigón armado. Yo le hago esta pregunta, para darle tiempo a Gabriel. Yo le pregunto, ¿con qué diámetro de alambre nosotros tenemos que atar las armaduras para garantizar que vamos a llegar a la resistencia de diseño que nosotros estamos esperando? ¿Me entendieron la pregunta? ¿Con qué alambre? ¿Con qué alambre? ¿Con qué calibre de alambre, diámetro de alambre? Calibre. Ni idea. La verdad que ni idea. ¿Nadie? Cuando le hago otra pregunta. Solamente para sujetar. ¿Cuántas vueltas le tengo que dar? Ponen el alambre y del otro lado vieron que le dan vueltas así con la tenaza. ¿Cuántas vueltas le tengo que dar al alambrón para que la viga tenga la resistencia? Dos vueltas. Dos vueltas, dice Augusto. ¿Quién dice 3? 5. Bueno, la respuesta es... La menor cantidad. La respuesta es no importa en lo más mínimo. Digamos, el atado, para lo único que sirve, es para que la armadura no se mueva. Claro. ¿No es cierto? Entonces, pero es una cuestión, chicos, que los contratistas te la viven diciendo. No, yo lo até, está bien atadito. No me importa si está bien atadito, está mal atadito. El alambre, si lo quieren atar con tanza, lo pueden atar. El problema es que después se camina por arriba de la armadura. En el proceso de hormigonado se camina por arriba de la armadura, entonces, si no está bien atada, se mueve. Imagínense que en una viga, si no está bien atada la armadura superior y uno camina por la armadura superior, la baja. Y si la armadura no está en posición,
¿qué pasa? La viga no va a tener la resistencia que nosotros queremos. Bueno, ahora sí, Augusto, sí, mostrame la... No creo que se compare con Da Vinci, pero yo decía algo así, profe. Colocando la dirección de las barras longitudinales y poniendo direcciones de alambre pequeño en extremo de los estribos, sujetados a sucesiones de barras Poner solamente más cortas. un pedacito, vos decís poner unas diagonales, pero que sean unos pedacitos de diagonales nada más. Claro, Bueno, en principio, ya vamos a ver después, hay que garantizar el anclaje de esa armadura, ya vamos a ver cómo se garantiza. Pero el problema, yo te voy a ser sincero, Augusto, a la armadura inclinada es un lío. mm, Ya vamos a ver por qué. La armadura inclinada parece que es mejor, porque tiene la orientación de las tensiones principales, pero es un lío, porque el diagrama de corte el esfuerzo de corte está en un tramo largo de la viga, y la armadura doblada en diagonal ocupa solo un segmento de la viga. Entonces, si vos necesitas darle resistencia a todo el diagrama de corte, tenés que comenzar a poner armadura inclinada, una atrás de la otra. Yo creo que en diferentes direcciones. No, siempre en la misma dirección, pero una atrás de la otra. Lo mismo que el estribo acá, que vos ves que hay un estribo acá, 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 un estribo acá. Yo decía en diferentes direcciones por las diferentes tensiones principales que va a haber mientras nos vamos corriendo. Porque acordate que nosotros estamos en hormigón 1, donde las tensiones se deben a carga gravitatoria, básicamente, y por lo tanto, las tensiones principales no se cambian siempre tienen la misma orientación. Entonces, siempre las tensiones principales de tracción en la viga van a tener esta orientación acercándose a los apoyos. Nunca va a tener tracción en la otra dirección. Nunca, a menos que se te invierta el esfuerzo. Claro. Bueno, yo decía como si querían doblar la barra, bueno, para mí es más fácil atar 5 alambres, luego sucesión de barras para esa sección, para esa Vamos a poner así, parte. sí se podría hacer lo que vos decís, se podría colocar segmento de alambre inclinado, pero ya vamos a ver que la solución con barra inclinada conductivamente es difícil. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Augusto? Esto, hay muchos ingenieros, ¿cómo puedo decirlo sin que suene mal? Mayores, ingenieros adultos, ingenieros en profe. población de riesgo, no sé cómo decir, no quiero decirlo mal porque yo... Ingeniero con tiempo de experiencia, con Ahí está, mucho tiempo. con mucha experiencia, que siguen usando esto, porque, bueno, tiene algún beneficio, que yo lo podemos discutir después, en todo caso, cuando ya entendamos bien de corte, podemos hablar un poquito más. Pero ¿qué pasa? Antes, esto era casi obligatorio. ¿Antes cuándo? Cuando la barra con la que se construía el hormigón armado era lisa. Entonces, cuando la barra era lisa, había que levantarla para poder anclarla bien. ¿No es cierto? Ahora ya no, y esto es un lío en obra. Es un lío, ¿no? Es un lío porque vos tenés que medir el punto de doblado acá y tenés que medir el punto de doblado acá y tenés que verificarlo en obra. Que la barra quede doblada exactamente en el punto en el que vos le estás diciendo a los tipos que la doblen. ¿Está bien? Pero sí, o sea, en teoría sí se puede lo que vos decís, pero en la práctica es complicado. Claro. Bueno, mira, ahora te voy a responder tu pregunta. Acá, estos son extractos de la norma, lo voy a pasar muy rápido, que hablan del tipo de... ¿cómo se llama? De los tipos de armadura que se pueden utilizar. Estribo, se puede utilizar malla de acero soldada, electrosoldado, o sea, se puede usar a veces en vigas, vigas largas, se coloca la malla electrosoldada en la forma del estribo, digamos. Ahora, obviamente, en una forma como esta, digamos, obviamente que la malla electrosoldada es difícil hacer un estribo cerrado, ¿no? Pero este tipo de estribo sí se puede hacer, este tipo de estribo abierto. ¿Cuál sería el beneficio de eso? Bueno, entre otros, que la calidad del acero, digamos, ¿cierto? Pero no se usa demasiado, no en la hora del equilibrio. Mirá, y acá están las posibilidades que te dice la norma de cómo distintas formas de colocar armado. Y acá hay algo parecido a lo que decís vos, y es
colocar estribos inclinados. ¿Me entendés? En vez de colocar estribos verticales, colocar estribos inclinados. Ahora, de nuevo, tenés que ir, hay que colocar el estribo, hay que medir la separación, hay que atarlo bien. El encuentro, te puedo asegurar que a cualquier hijo de vecino se va a volver loco en el encuentro entre la viga y la columna, porque le va a quedar una parte sin estribo. Hay un montón de bemoles en esto. Está permitido, pero es complicado. Entonces, mira, ¿para qué colocamos estribo? ¿Cuáles son los efectos que logramos con el estribo? Bueno, lo primero es que si nosotros colocamos estribos que atraviesan la fisura, entonces inhibimos la rotura de la fisura, inhibimos que la fisura crezca. O sea, absorbemos los esfuerzos que el hormigón ya no puede absorber porque estaba fisurado. Ahora, acá nosotros lógicamente podríamos colocar una sola barra, un solo estribo vertical. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es dónde se genera la fisura. Bueno, la fisura se puede generar acá, se puede generar un poquito antes, se genera en toda una zona. Entonces nosotros en toda la zona, todo el tramo de la viga, donde se puede generar la fisura por corte, tenemos que colocar armadura. Entonces tenemos que distribuir estribo a lo largo de la viga. No podemos colocar un solo estribo. ¿Entendés? Hay que colocar estribo distribuido, porque la fisura se puede generar en distintas secciones de la viga, no en una sola sección. Entonces, la primera función de los estribos es coser la fisura. Acá tenemos estribos verticales, acá tendríamos una opción de armaduras o estribos inclinados. Ahora, la colocación de estribos restringe la propagación de la fisura y la penetración en la zona de compresión. Claro, nosotros decimos, en una falla por flexión y corte, primero la fisura es por flexión y después se inclina y se va metiendo hacia la zona comprimida. Si nosotros cosemos esa fisura y no dejamos que esa fisura se propague hacia la zona comprimida, inhibimos el crecimiento de la fisura, además de transferir los esfuerzos. Limitan el ensanchamiento de la fisura. Hay veces que nosotros podemos trabajar con una estructura que tenga que esté fisurada, una viga que esté fisurada. Ya lo habíamos dicho, no es que la viga tenga fisura, no está asociado a que se vaya a romper. El tema es que el espesor de la fisura tiene que estar dentro de valores admisibles. Entonces, los estribos inhiben el ensanchamiento de la fisura, inhiben primero que se propague y después que se ensanche. Y a la vez, como inhiben que la fisura se ensanche, en principio mejoran la transferencia, el mecanismo de transferencia por fricción. ¿Por qué? Bueno, porque si la fisura es muy grande y las superficies ya no están en contacto entre ellas, ya no hay transferencia por fricción. Eso es lógico, ¿no es cierto? Y después resisten esfuerzos de fractura asociados con el efecto Dovela. Imagínate que vos le confías al efecto Dovela toda la resistencia al corte de la viga. Eso implica que entre un tramo de viga y otro, vos tenés una dovela acá. Si vos tenés corte, entonces la dovela empuja el recubrimiento hacia abajo, tira el recubrimiento hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Es como un pasador de una puerta. Entonces, el estribo ayuda a absorber los esfuerzos que tienden a romper el recubrimiento y mejorarían, en principio, el mecanismo de resistencia de la dovela. ¿Cómo se diseña? ¿Con qué expresión diseñamos los estribos? Miren, no tiene ningún misterio. No tiene ningún misterio, es solo una sumatoria de fuerza. Fíjense. La resistencia nominal, miren, el esfuerzo de corte exterior, la solicitación, tiene que ser igual o menor que la resistencia nominal. ¿No es cierto? Multiplicado por phi. Bueno. La resistencia nominal al corte, ¿cómo se determina? Como la suma de los mecanismos de resistencia del hormigón, más un término adicional ahora, que es la resistencia que agregan los estribos, B sub S. Todo esto que está acá
nosotros lo podemos calcular de manera simplificada como un sexto de la raíz cuadrada de f'(c). Ya lo dijimos. Todos estos mecanismos que están acá, nosotros decimos la magnitud de todos esos mecanismos es un sexto de la raíz cuadrada de f'(c). ¿Cómo se calcula lo que resiste, el aporte de resistencia que generan los estribos? Bueno, si nosotros aceptamos que las fisuras, que lo que nosotros hacemos es colocar estribos para coser la fisura, entonces, ¿qué resistencia aporta cada rama del estribo? Rama me refiero a los tramos verticales de un estribo. Un estribo cerrado, rectangular, tiene 2 ramas verticales, ¿cierto? Cada rama de estribo, ¿quién me escribió ahí? Toma, che, che. ¿Quién fue? Saque la mano. Perdón, profe, pensé que era para mí nada más. No, amigo, escúchame. No, que yo una vez hice también esto con otros compañeros y no veían los dibujos que yo hacía. Entonces pensé que ahora también. O sea que ustedes están compartiendo dibujos mientras yo estoy hablando. No, cuando nos No, ponemos a estudiar. esto es poca buena, es poco serio. Bueno, mirá. Disculpe. Entonces, fíjense, yo le pregunto a ustedes, ¿qué resistencia? A ver, vamos a poner así, nosotros tenemos corte, por lo tanto tenemos una viga que se tiende a fisurar y así, ¿no es cierto? Bueno, en realidad así, a 45 grados. Si nosotros la atravesamos con una barra, ¿qué resistencia le estamos aportando a esa viga, en esa fisura? O sea, le repito la pregunta, si nosotros tenemos esta fisura y nosotros le pasamos una barra, ¿cuánto resiste esa barra? La estamos tirando a la barra, porque queda La tensión de influencia de la barra. La tensión de influencia de la barra por la sección de la barra. Claro. Eso va a aportar cada rama de los estribos aporta eso en términos de resistencia. Su sección por la tensión. Entonces, si nuestra fisura tiene una proyección horizontal P, ¿no es cierto? El aporte de resistencia que generan los estribos será la suma de las áreas de los estribos por la tensión de fluencia en los estribos. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, por ejemplo, en esta fisura yo tengo 1, 2, 3 estribos. Entonces, el aporte de resistencia que me generan los estribos para absorber el corte en este tramo de la viga será 1, 2, 3 estribos por el área del estribo por la tensión en los estribos más de rotura que será la tensión de fluencia. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Se va a cortar, pero no vamos a hacer recreo, ¿eh? Porque estoy muy enojado, porque están dibujando mientras yo estoy hablando de cosas muy serias, y además, el que está dibujando tiene la cámara apagada, porque es un desvergonzado, es un de vergüenza. Así que ahora, por culpa de los que tienen la cámara
¿Estamos todos? Bueno. Bueno, entonces, ¿dónde está? No sé, parece que ahora hay que admitir a los participantes en una reunión por culpa de todo eso que están hackeando las reuniones de Zoom. ¿Ustedes en otra materia están usando algún otro programa para hacer la videoconferencia que les resulte más cómodo que esto? ¿O es todo lo mismo? No, no, profe. Ayer intentamos usar Jitsi con instalaciones, pero no, una cagada. Sí, lo que pasa es que es la famosa código abierto. Entonces, yo, la verdad, mira, hay cosas que andan muy bien de código abierto, como por ejemplo el programa este, el SMAT, me parece que está andando bien. Pero hay discusiones que a mí me causan gracia. Por ejemplo, discutir hoy, para mí, ¿no? Capaz que estoy totalmente equivocado, no sé, pero para mí hoy discutir si tenemos que usar Zoom o tenemos que usar Jitsi, es como discutir si tenemos que usar WhatsApp o si nos vamos a mandar mensajes por, no sé, por ICQ, por Line. por Live, claro. Entonces, bueno, ya está, ya ganó, ya, ¿qué va a hacer? No nos enojemos. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el aporte de resistencia al corte que generan los estribos? Bueno, lo que tenemos que hacer es contar cuántos estribos hay en cada fisura, ¿sí? Y multiplicar esos estribos por el diámetro de estribo, que seguramente van a ser todos iguales, y por la tensión. Bien, ahora, si nosotros aceptamos que la fisura del corte es una fisura que se propaga a 45 grados, entonces la proyección de la fisura más o menos, es igual a la altura útil D. ¿Está bien? Entonces, miren, los estribos se colocan con una separación fija, porque no podemos colocar el primer estribo a los 30 centímetros del apoyo, el segundo a los 28, el tercero a los 23, y así. Se colocan estribos con separaciones fijas, se escalonan, digamos, se hace, por ejemplo, 2 o 3 separaciones, se pueden hacer a lo largo de una viga, empezar en los apoyos, donde la solicitación es mayor, empezar con la separación más chica, por ejemplo, un estribo el 8 cada 10, y en el medio del tramo, donde el esfuerzo de corte es menor, pasar a otra separación, por ejemplo, un estribo del 6 cada 20, por decirle algo. Pero en esos tramos, en esos tramos de la viga se colocan estribos con separaciones fijas. Entonces, si la separación de los estribos es S y la proyección horizontal de la fisura, que antes le llamamos P, es D, vale D, la altura útil D. ¿Por qué? Porque la fisura se propaga a 45 grados. La pregunta es, ¿cuántos estribos tengo yo por fisura? Y bueno, la respuesta es muy fácil, es esta longitud dividido la separación de estribos. O sea, D sobre S. D sobre S es la cantidad de estribos que yo tengo a lo largo de una fisura que se propaga a 45 grados. Entonces, D sobre S es la cantidad... Profe, suponemos que la dirección ya de la fisura... Siempre suponemos que la fisura del corte son a 45 grados, porque se orientan con las tensiones principales. Ah, bien, a 45, bien. A 45 grados cuando cortan el eje neutro. Porque yo estaba pensando si es que al hormigón no tenemos que dejar que llegue a la fisuración, ¿cómo haríamos para bueno, justamente lo que hacemos es esto. Está muy bien la pregunta. Nosotros hacemos un análisis de qué pasaría o cómo se comporta el hormigón fisurado y lo reforzamos. ¿Para qué? Para que no se fisure o para inhibir la fisuración. Ahora, para hacer ese análisis tenemos que decir, bueno, acá potencialmente puede aparecer una fisura a 45 grados. Si esa fisura se genera por corte a 45 grados, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros colocamos esto, ya inhibimos el crecimiento. O
se puede comenzar a crecer la fisura, lo mismo que en flexión, puede crecer un poquito la fisura, pero como nosotros estamos colocándole armadura para que absorba lo que el hormigón no puede absorber, no va a crecer más y se va a quedar inhibida. ¿Está bien? Pregunta. Sí, ¿quién es el que quiere preguntar? Matías Quintero. Bueno. 45 grados en realidad también sería, qué sé yo, la situación más desfavorable que no. Sería la situación, no, 45 son grados. Las tensiones principales de... 45 grados es porque de manera, no es exacto, digamos, es hormigón armado, pero las fisuras, cuando cortan el eje neutro, digamos, si vos a hacer el análisis de un elemento homogéneo, de material homogéneo, las fisuras se generan, cortan el eje neutro a 45 grados y se propagan de ahí a 45 grados. Obviamente que la inclinación de la fisura depende de la relación entre el esfuerzo de corte y el momento flector. Entonces, pueden llegar a entre 30 y 60 grados la fisura de corte, ¿eh? Pero nosotros tomamos a 45 grados en términos de simplificación. Que vale, esa simplificación vale, ¿por qué vale? Porque yo le quiero recordar que estamos hablando de esto, ¿me entendés? Entonces, de este nivel de aproximación, de certidumbre. Entonces, realmente, decir, no, yo tengo que calcular la inclinación teórica de la fisura para cada sección. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Si hay una variabilidad enorme, más o menos 45 grados. 45, 50, 35, 60, estamos hablando de lo mismo, ¿entendés? Sí. Bien. De cualquier manera, en términos de cantidad de acero es lo mismo, porque fíjate que esto vos podés interpretarlo como la cantidad de estribos que cosen una fisura, o como la cantidad de estribos que vos tenés por metro lineal de viga. Es lo mismo. ¿Sí? Es cantidad de acero por metro lineal, si querés. Después lo podemos ver en términos de dimensiones, ¿está bien? Pero esto es, en esos términos lo mismo. Bien. Acá, ¿por qué dice A sub B? A sub B es porque lo que tenemos en esta expresión es la suma total de las ramas que tiene cada estribo. ¿A qué me refiero? Acá nosotros vemos un estribo, dos estribos, tres estribos. Pero si el estribo es un estribo de este tipo, rectangular, cada una de esas líneas, cada uno de esos estribos que nosotros vemos en vista lateral, tiene dos ramas. O sea que cada estribo está aportando una sección resistente al corte igual a 2 veces la sección del estribo. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso se pone acá A sub B, es armadura de corte. Podría ser que tengamos una distribución de estribos como esta, donde tenemos 4 ramas de estribo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado acá. Esto no es el área de un estribo, sino el área total de las ramas que tiene el estribo, que están cosiendo las fisuras por corte. ¿Estamos de acuerdo? Y por la tensión de fluencia. Entonces, esta expresión nos dice, nos indica el aporte de resistencia que nos generan los estribos. Por ejemplo, volvamos acá. Acá habíamos visto que cerca del apoyo, nosotros teníamos una solicitación al corte que era 250 kilonewton de esfuerzo de corte. ¿Lo ven? ¿Se ve? No, no se ve, profe. ¿Qué están viendo ustedes? El equilibrio de fuerzas verticales. Ahora. Ahora sí. Era para ver si estaban despiertos, ¿eh? Ah, ¿quién fue? ¿Quién contestó? 10 puntos más del parcial, profe. No, tomá, te doy otro caramelito, un caramelito, ¿te gusta de limón, de naranja? Está un caramelito para vos. Como no te lo puedo dar, me lo voy a comer yo, y te digo si está rico o no está rico. Bueno, entonces,
acá teníamos una viga, ¿se acuerdan? Esta era una viga simplemente apoyada con esta carga, y este es el esfuerzo de corte en el apoyo, ¿ok? Y hemos visto que la solicitación en este caso era mayor que la resistencia al corte. Acá, esto lo hemos visto en tensión. A mí, la verdad, chicos, no me gusta trabajar con tensiones. Me gusta trabajar con esfuerzos. ¿Por qué? Porque esta tensión tampoco es una tensión real, es una tensión media. Entonces, la verdad que prefiero trabajar con esto. La resistencia al corte de la sección del hormigón es 1/6 por, acá lo tenemos, ¿se acuerdan que ya discutimos esto, ¿no es cierto? Que no era 1/7, sino que era 1/6. Ahora, como esto es una tensión, como yo no quiero trabajar con tensión, sino que quiero trabajar con esfuerzo, tengo que multiplicar esto por B y por D. El problema es que acá no definí D, pero D yo lo voy a definir de manera rápida como 0,95 de H y ya está. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es la resistencia en kilonewton. De esto pasa por usar código abierto, que estaba hablando recién. Matcat, yo pongo así y ya me toma la unidad. Acá tengo que apretar todo. Fíjense, esta es la resistencia en kilonewton, esta es la resistencia al corte que tiene la viga de hormigón que estamos analizando. Y esta es la solicitación. ¿Alcanza o no alcanza? No. No, No alcanza. La solicitación es mayor que la resistencia al corte. Esta es la solicitación y esta es la resistencia. Supongamos que yo quiero absorber todo esto con estribo. Todo esto con estribo. Entonces, dijimos que el aporte de resistencia, de resistencia que hacen los estribos es D sobre S, donde S es la separación de estribo, por el área de los estribos y por la tensión de fluencia. Ok. Comencé, acá hay muchas cosas que no están definidas, así que me van a salir errores. Vamos a definir. La tensión de fluencia, ¿cuánto vale? 420 megapascales si usamos ADN 420. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué separación de estribos vamos a utilizar? ¿Qué separación de estribos quieren utilizar? 20. Bueno, probemos con 20 centímetros. 20 centímetros. Ok. Y ahora, ¿qué diámetro de estribo quieren utilizar? 8. 8 milímetros. Ok. Entonces, si este es el diámetro del estribo, ¿cuánto vale A sub B? ¿Cuántas ramas? Ah, ahí está. Bien. Esa es la primera pregunta. Bueno, ¿cuántas ramas? 2. Y supongamos 2. Y Supongamos primero supongamos- empecemos, siempre empezamos sin complicarnos. Supongamos un estribo cerrado, o sea, tenemos 2 ramas. A su vez será 2 por... ¿Por qué? ¿2 por? 0,50. Bueno, por 0,50, pero yo voy a aprovechar acá, ya que está fácil, y acá voy a poner pi por el diámetro del estribo al cuadrado sobre 4, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esto? Ah, ahí está, ¿eh? Y esto está acá, lo vamos a poner en centímetro cuadrado. ¿Para qué? Tengo que ser un poquito. Esta es otra cosa que tiene este programa que no tiene Matcat, que vos tenés que alinear las cosas muy bien, porque si no, no te la tomo. Bueno. Entonces, esta es A sub B, y acá tenemos S, no me lo está tomando a la unidad. Perfecto. Y la tensión de fluencia no me está tomando la unidad.
Perfecto. Entonces, fíjense, acá tenemos ahora la resistencia que me generan esos estribos. O sea, un phi del 8 cada 20 centímetros me generan 100 kilonewton de resistencia. ¿Me alcanza o no me alcanza? No, no me alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 10 centímetros de separación. Bueno, alguien podría decir, pongo 10 centímetros de separación. ¿Me ¿O alcanza? podemos aumentar el phi? ¿Ah? Bueno, vamos a poner así, mirá. Ahí sí, Mirá esto ya aprovechemos la ahí sí, tecnología. porque tengo 100 más 200, tengo 300, ¿o no? ¿Cómo es? Perdón. Claro, claro. O sea que ahí sí va a alcanzar, porque si hay de resistencia al corte 100 más 200, supera la solicitación. Bueno, pero pará. Está muy bien lo que dijiste, pero me adelantaste. Toma otro caramelo para vos. ¿Dónde está? Espera, ahí está uno de naranja ahora, porque recién te di uno de limón, toma uno de naranja, ahí va. Mirá, te adelantaste, porque eso ya lo veía. Ahora veamos qué pasa si no tenés el aporte, todo con estribo, ¿sí? Despreciemos el aporte del estribo del hormigón en este momento. Veamos. Entonces, ¿esto alcanza? No. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la resistencia que generan los estribos? ¿Cómo dijo? Vamos a despreciar la resistencia del hormigón. Yo quiero tomar toda la... Bueno. Eso es Aumento el así. diámetro del estribo. Bueno, su compañero dice Como aumenta rama. el diámetro del... ¿Ah? Podría. Una opción es aumentar el diámetro del estribo. Ahí también, 313. Quiero Ahora, otro caramelo ahora. no, pará un poco, che, que son de mi hijo. Además, no seas tan acaparador. Escuchame, mirá, ahora esta separación se pasó, porque ahora tenés 313 y nosotros hemos hecho 250. O sea que esto lo podríamos agrandar, no sé. Mirá, le puse cada 15 y ya no alcanza. Entonces podríamos ponerle cada 17, a ver. No, perdón. Cada 12. Ahí está, 261. Esa sería una opción. Otra opción podría ser, por ejemplo, mantener el diámetro del estribo, el estribo del 8, y achicar más la separación, 7,5 centímetros. Ahí está. Estamos un poquito por arriba de los 250. ¿Te das cuenta? Y otra opción, ¿a alguien se le ocurre otra opción? Que no sea ni aumentar el estribo ni achicar la separación. Otra rama. Otra rama. Puedo modificar las ramas. Ahí está, perfecto. Le pongamos dos estribos, un estribo grande y un estribo más chiquito adentro. Se llama de doble rama. ¿Está bien? Entonces acá esto iría por 4. Bueno, esto no hay que ser Einstein. Bueno, yo sí, yo soy muy inteligente. Entonces, para obtener la misma resistencia, si yo duplico la rama, puedo disminuir la separación a la mitad y tenemos la misma resistencia. Bueno, no hace falta... Profe, le hago una pregunta. En ese caso que se ponga doble estribo, ¿necesariamente tienen que tener el mismo diámetro o puedo No, poder ir combinar. variando? No, pero acá comenzamos a ver algunas cuestiones de por qué elegir una opción y otra. Mirá, la primera es, Depende de la economía. mirá, acá vamos a aceptar que nos estamos pasando. Podríamos hacer, mirá lo que podemos hacer, porque en todos estos casos estamos un poquito por arriba de 250 kilonewton de resistencia. ¿Cómo hago yo si quiero determinar colocar la cantidad de armadura justa que necesito para absorber los 250 kilonewton? ¿Cómo puedo hacer? La trabaja de datos, los Lo 250 y despejo. sacarlo. Y lo despejo. Ahora, ¿qué despejo? Porque esta es la expresión, ¿no es cierto? Y dijimos acá tenemos 3 variables. Podemos despejar la separación, podemos despejar el diámetro, o podemos despejar la cantidad de ramas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué despejo de toda la alternativa?
y la que querés saber, digamos. Operación. Y la que quieran, digamos, acá hay libre, la libertad es libre, digamos, ya vamos a ver algunas restricciones que pone la norma, pero en principio sí podemos despejar cualquiera de estas variables. Mirá, a mí me gusta despejar la separación. ¿Por qué? Porque la separación es algo que nosotros podemos regular. Podemos darle 10, 11, 12, 13, la cantidad de centímetros de separación que queramos. El área no. ¿Por qué? Porque el área es o estribo del 8, o estribo del 10, o estribo del 6, entonces es un valor fijo. Entonces, si yo despejo el área, después tengo que redondear el problema en diámetros comerciales. Y por ahí pongo mucha armadura por redondear así. ¿Me entienden? Miren, vamos a ponerlo como un ejemplo. Yo voy a despejar de acá, yo voy a decir, les recuerdo que la solicitación B era 250 kilonewton, ¿verdad? Ok, entonces despejemos la separación. Entonces, yo voy a decir, mira, yo voy a dejar 2 ramas de estribo, ¿está bien? Y un estribo, perdón, cerrado del 8. Y lo que voy a hacer es despejar la separación. Bueno, si esta es la expresión, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esta es la separación, acá me queda S, y acá me queda B. ¿Estamos de acuerdo o no? Oh, ¿qué pasó acá? Ah, perdón. Esto no es centímetro cuadrado. Estoy despejando separación, es centímetro. Entonces me queda un estribo del 8 cada 16 centímetros, me genera exactamente 250 kilonewton de resistencia. Ahora yo le pregunto, ¿les parece una separación de 16 centímetros? ¿Les parece un valor práctico para utilizar en obra o le parece poco práctico? Yo diría 15. Poco práctico. Bueno, entonces lo tenemos que redondear a algún valor que sea práctico. O sea, podría ser 15, podría ser 17, 20. Tenemos que redondear hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia Claro. abajo, ¿por qué? Porque si aumentamos la separación, recuerden siempre que si aumentamos la separación, lo veamos acá, a medida que aumentamos la separación, disminuimos la resistencia. ¿Por qué? Porque estamos colocando menos armadura. Ponemos los estribos más separados y estamos disminuyendo la resistencia. ¿Eh? Bien, esta sería una opción. Entonces acá yo puedo decir, bueno, coloco un fi, perdón que lo escriba así, bueno, una barra, coloco DBE del 8. En realidad, lo que pasa es que no sé si me va a tomar la letra griega. A ver. Ahí está. Un phi del 8 cada 15 centímetros. ¿Ok? Y 2 ramas. ¿Cómo? Y 2 ramas. Sí, eso, la rama se pone después en el despiece, digamos. ¿Sí? Cuando hagamos el despiece de la sección, ahí se van a anotar las ramas. ¿Eh? Bien, ahora otra opción es, en vez de despejar de acá la separación, es fijar la separación y despejar A sub B. Entonces, supónganse que nosotros decimos, no, mira, la separación S va a ser 10 centímetros. ¿Eh? Si S es 10 centímetros, yo tengo que despejar A sub B, este se va para acá. A ver, vamos a despejarlo. Vamos a traer la expresión esta, que es la expresión general. Acá, la pongo ahí nada más para guiarme, ¿sí? Ya la voy a borrar. Entonces, A sub, esto nos va a quedar. A sub B
es igual a ¿qué? A B, que es la solicitación, dividido D sobre S por FY. Ok. Y ahora, fíjense esto que interesante. Esto queda en, bueno, no es nada, no era esto. Centímetros al cuadrado, ¿ok? Está bien. Entonces, fíjense, me dice, para esta separación tengo que colocar 1,25 centímetros al cuadrado, estribos que tengan, que sumen entre todas sus ramas, 1,25 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué coloco? ¿Me entienden la pregunta? Yo estoy ¿Como fijando mínimo? ¿Ah? No, tengo que colocar algún estribo. A ver, un estribo cerrado del 8, ¿me alcanza? No, profe. No, no alcanza, porque un estribo cerrado del 8... Ah, bueno, acá estaban 4 ramas, perdón. Acá esto hay que... Vamos a dejarlo así. Acá tenemos 4 ramas. Un estribo cerrado del 8 es 1 centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? Si con un estribo del 8 no me alcanza, ¿qué tengo que colocar? El estribo que sigue. O colocar 3 ramas de estribo del 8. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué colocamos? 2 de 10. Bueno, colocamos, ahí dice su compañero, coloco un estribo cerrado del 10 cada 10 centímetros. ¿Ok? Ahora, esto me garantiza que yo voy a tener la resistencia que yo requiero, sí, pero es antieconómico. ¿Por qué? Fíjense que la cantidad de acero que nosotros estamos colocando acá, por metro lineal de viga, la podemos calcular como D sobre S por A sub B. Esa es la cantidad de centímetros de acero que nosotros estamos colocando. ¿Ok? Fíjense, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me da lo mismo? Ah, porque acá A sub B ahora, A sub B es igual a 2 ramas de una barra del 10, ¿no es cierto? 2 por 0,78 centímetros al cuadrado de acero. ¿Me siguen? Ahí está. Bueno, entonces fíjense que en esta primera opción, como yo pude ajustar mejor la separación, porque la separación de 16 la pasé a 15, entonces estoy colocando 5,95 centímetros cuadrados de acero. Acá, como yo tuve que redondear el diámetro de armadura, ¿me siguen? Estoy colocando 7,41 centímetros cuadrados de acero. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué es más económico? Bueno, esta, si con las dos verifico, me conviene colocar esta. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué para mí es mejor fijar, despejar la separación? Porque cuando hacemos el redondeo, es más fácil ajustar mejor la cantidad de acero que estamos poniendo, porque la separación la podemos elegir. En cambio, el diámetro de las barras no. El diámetro de las barras viene del 8, del 10, del 12, del 6. ¿Está claro? Bueno. Entonces, bueno, acá habíamos visto opciones, etc. A ver qué más podemos agregar. Bueno,
Esto en todo caso lo discutimos después, y déjenme... Vamos a saltear un poquito porque los quiero dejar con un poquito de herramientas para que empiecen a hacer el trabajo práctico hoy mismo, ¿ok? Entonces, fíjense, la norma, ¿qué nos dice? Que nosotros podemos determinar la resistencia al corte de manera simplificada a partir de esta expresión, o podemos utilizar esta fórmula más general. Yo, ¿qué les recomiendo? Y utilicemos esta, porque esta la verdad que es un lío, ¿right? Y no vale la pena, ¿ok? Entonces, y acá tenemos lo mismo, la forma de calcular